Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy traemos nuestro último tema, que es la tabla periódica, sus antecedentes. Vamos a ver los antecedentes históricos de nuestra tabla periódica, de nuestro sistema periódico actual. Es necesario que nosotros conozcamos la clasificación de los elementos dentro de nuestra tabla periódica, estudiando los antecedentes de la misma. Hablaremos de tres conceptos muy importantes, nuestros tres antecedentes, que son las tríadas de Dobereiner, las octavas de Newlands y la tabla de Mendeleev. Nuestras tríadas es un promedio de las masas atómicas del primer y tercer elemento. Al promediar el primer y tercer elemento de la tríada, nos va a dar la masa atómica del elemento central. En las octavas de Newlands afirmaba Newlands que las propiedades de los elementos se repiten cada 8 elementos, lo vamos a ver más adelante, y la tabla de Mendeleev nos establece que las propiedades químicas de los elementos están en función periódica de sus masas atómicas. ¿Qué eran las tríadas de Dobereiner? En 1817, Dobereiner realizó un informe mostrando la relación que había entre las masas atómicas y las diversas propiedades químicas que tenían los elementos. Agrupa de esta manera elementos en tríadas o grupos de 3, llegando a alcanzar en 1850 20 tríadas, o sea, agrupamos 60 elementos ordenadas de forma coherente. El promedio de las masas atómicas, nos decía Dobereiner, es que el primer y el tercer elemento van a promediarse sus masas atómicas y la masa atómica del segundo elemento va a ser ese promedio. Por ejemplo, aquí tenemos una tríada con el cloro, el bromo y el yodo. Esta es nuestra tríada. El cloro tiene una masa atómica de 35.45, el yodo tiene una masa atómica de 126.9 y el bromo tiene una masa atómica de 79.9. Si nosotros promediamos el cloro y el yodo, o sea, sumamos 35.45 más 126.9, el resultado lo dividimos entre 2, nos da un resultado muy próximo al 79.9. Tenemos otro ejemplo con la tríada del calcio, estroncio y bario, y la otra con el azufre, selenio y telurio. Al promediar estos dos elementos, los elementos de los extremos, nos da la masa atómica del elemento central. El siguiente antecedente que nos interesa estudiar son las octavas de Newlands. Newlands era un aficionado a la música, entonces él decía que los elementos podía suceder con los elementos lo mismo que sucede con un compás, va a estarse repitiendo cada 8 tiempos. Aquí nos decía entonces Newlands que las propiedades de los elementos se iban a repetir cada 8 elementos. Por ejemplo, yo aquí tengo un grupo de 7, otro grupo de 7, otro grupo de 7 elementos. Me decía que a partir del que yo quisiera contar como número 1, podía contar, por ejemplo, el litio como número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El sodio iba a ser su octava, entonces iba a repetir las propiedades. Si nosotros, por ejemplo, sacamos la configuración electrónica del litio, el litio, su configuración electrónica es 1s2, 2s1. Terminó el último nivel con un electrón en subnivel S. El sodio, número atómico 11, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Entonces termino también con un electrón en subnivel S. Eso permite que se repitan las propiedades que tienen estos elementos. ¿Qué quiere decir? Que es más fácil que en un enlace químico el litio pierda un electrón o el sodio pierda un electrón a que ganen 7 electrones según la regla del octeto. Ok, entonces este antecedente no fue tan aceptado. ¿Por qué? Porque nada más me servía para 20 elementos. Posteriormente llega Mendeleev y muy a su tiempo también llegan otros investigadores, entre ellos Meyer, e hicieron una nueva clasificación.
En esta nueva clasificación había una periodicidad, que quiere decir que las propiedades se iban repitiendo cada tiempo, cada periodo. ¿Ok? Entonces nos ordena los elementos. Mendeleev es el que toma más relevancia porque los ordena de una forma coherente. Esto quiere decir que los va a ir aplicando a ellos diferentes semejanzas, ya no nada más si las triadas o si las octavas, sino ya veíamos masas atómicas, propiedades de los elementos, y los ordenaba en representaciones verticales según el periodo y representaciones horizontales para agruparlos en familias. Entonces teníamos en aquel entonces 63 elementos, pero además Mendeleev dejaba huecos vacíos entre los elementos. ¿Por qué dejaba estos huecos vacíos? Estos huecos vacíos predecían la existencia de nuevos elementos o de elementos que no se habían conocido todavía en esa época. Es por eso que la tabla periódica de Mendeleev o la ley periódica toma gran relevancia. De hecho, es el fundamento de nuestra tabla periódica actual. En nuestra tabla periódica actual, la diferencia que tiene con la de Mendeleev es que él agrupó 63 elementos. Nosotros agrupamos 118 en la tabla periódica actual. Él dejaba huecos vacíos. Nosotros ya sabemos que hasta ahorita no hay huecos vacíos. Otra de las características que tenía la tabla de Mendeleev es que teníamos agrupados los elementos en orden creciente de su masa atómica. En nuestra tabla periódica actual también están ordenados en orden creciente, pero de su número atómico. ¿Ok? Estos son nuestros 3 antecedentes históricos de la tabla periódica que tienen mayor peso. Al terminar nuestra sesión estamos conociendo cómo ha ido evolucionando la clasificación de nuestros elementos, por lo tanto, cómo ha sido estructurada la tabla periódica a través del tiempo. Para concluir con nuestras actividades integradoras, vamos a buscar en una fuente confiable de Internet más antecedentes de la historia de la tabla periódica y elaboraremos una línea del tiempo con ellos. Es importante que se suba esta línea del tiempo en la plataforma en nuestro apartado correspondiente a la actividad complementaria de la semana 12. Sin más por el momento, espero que nuestra clase haya quedado entendida.